Adoramos al Señor en esta mañana. Vamos a ir a la palabra del Señor. Ya preparamos nuestros corazones para ello. Le pido por favor que deje de hacer cualquier cosa que esté ahí haciendo para que prestemos toda nuestra atención al Señor. Amén. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Vamos a continuar con nuestra serie Venciendo al Pecado. Hoy día continuamos con esta área que es el pecado de la inmoralidad sexual. La semana pasada hablábamos acerca de la pornografía, ¿verdad? Como parte de este pecado. Y hoy día vamos a hablar acerca del adulterio. Vamos a leer Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Hermano Lolito, ¿me ayuda entonces ahí? Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. La semana anterior hablábamos ya acerca del significado de cada uno de estos puntos, ¿verdad? Yo lo invito a que pueda escuchar la enseñanza de la semana pasada. Y hoy quiero centrarme en este pecado, ¿verdad? Que está dentro de este conjunto, ¿verdad? Que el apóstol nos exhorta. El adulterio, ¿verdad? ¿Qué es el adulterio? Bueno, el adulterio es una relación sexual o sentimental entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge legal. Antes que se me olvide, pedirle a los niños, si hay niños ahí escuchando, que por favor no puedan participar, al igual que la semana pasada, ya que es un tema para adultos, ¿ok? Se me olvidaba, perdón, esa referencia. Bien, entonces les decía que el adulterio es la relación sexual o sentimental entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge legal, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos de pecado, de adulterio. Por ejemplo, adulterio es un esposo o una esposa que es infiel a su esposo o a su esposa, como dependiendo del género ahí, con una persona soltera. Por ejemplo, un casado, hombre-mujer, con una persona soltera. También adulterio es un esposo o una esposa que es infiel con su esposa, un casado, con una persona casada. Eso también es adulterio. Adulterio también es un esposo que es infiel a su esposa con una persona, por ejemplo, que ejerce la prostitución. Recuerde que esto es para hombres y mujeres, ¿ok? También adulterio es una persona cristiana que se divorcia con cualquier razón, por cualquier razón que no sea por ser víctima de adulterio o fornicación. Recuerde que la Biblia nos habla acerca de esto y vamos a estar tratando también este tema, ¿ok? Así que cualquier persona cristiana que haya conocido del Señor y se divorcia, ¿verdad? Y que no sea por causa de esto que la Biblia lo menciona, entonces también esa persona podría estar en adulterio. Tanto el que se une con el que es adúltero y rehace su vida, como con la otra persona. Así que es importante este tema, ¿verdad? Lo vamos a desarrollar un poquito más para que usted lo pueda entender. Ahora, incluso aunque la persona, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, un matrimonio cristiano, se divorcian, ¿verdad? Pero la razón no es el adulterio, ¿verdad? Que la Biblia es lo que valida. Y esa persona se divorcia, ¿verdad? Y resulta que luego rehace su vida, aunque sea una persona soltera, aún así sigue estando en adulterio. Ya lo vamos a explicar, ¿ok? Vamos a ver ese ejemplo. Estoy dando solamente algunos ejemplos para que usted lo pueda comprender. ¿Cuándo no es adulterio? Eso también es importante que lo podamos aclarar. Por ejemplo, un hombre o una mujer casado, por ejemplo, recuerde que el adulterio está dentro del matrimonio, un hombre o una mujer casado que ha sufrido, por ejemplo, el acoso o la violación sexual de un tercero, ¿verdad? Se entiende que esto es en contra de su voluntad, ¿verdad? Porque también hay muchos suspicaces que por ahí dicen, no, si me acosó, no, si fue en contra de mi voluntad, pero resulta que no es muchas veces así. Por eso les digo, un hombre o una mujer que es casado, que ha sufrido acoso o directamente ya una violación sexual, se entiende entonces que esto es en contra de su voluntad, bajo la amenaza, bajo la fuerza, bajo la violencia. Eso no es considerado como adulterio. Sin embargo, eso también tiene muchas consecuencias espirituales, ¿verdad? Y esa persona necesita ser restaurada por el Señor, ¿verdad? Va a ser un trabajo de un proceso quizás muy largo en esa persona, ¿ok? Ahora, la Biblia es enfática en la denuncia de este pecado, del adulterio. Son muchos los pasajes en distintos contextos que dan a entender el rechazo de parte de Dios a lo que es la infidelidad dentro del matrimonio.
La infidelidad ahora dentro del noviazgo, que es la etapa previa al matrimonio, también es considerada como una fornicación, ¿verdad? Algo que vamos a hablar más adelante. Dentro de este contexto de la fornicación en el noviazgo, hay una advertencia para los solteros. ¿Ok? Estoy hablando, mire, para que lo entendamos, el adulterio se va a dar siempre en un contexto de estar casado. Pero ahora quiero ir un poquito más antes, ¿verdad? Vamos a hablar del noviazgo, ¿verdad? El noviazgo es un compromiso de dos chicos solteros que deciden delante del Señor esperar un tiempo, ¿verdad? Prudente por lo demás, para formalizar ese pacto delante del Señor, que es el matrimonio. Entonces, dentro de este contexto de la fornicación en el noviazgo, hay una advertencia para los solteros. Una pareja de jóvenes que se unen en una relación es algo serio ante Dios y ante la sociedad, por supuesto, cristiana. ¿Ok? Es algo muy serio. No lo debemos tomar a la liviana, a la ligera. Muchas veces piensan algunos que, bueno, estoy de novio, pero puedo terminar cuando quiera, ¿verdad? Nada me amarra. Fíjate que Dios mira el corazón, ¿verdad? Y que tu sí sea sí. Muchas parejas de jóvenes cristianos que estaban de novios terminan su relación. Y bueno, pueden haber causales, por supuesto, ¿verdad? Recordemos que en el noviazgo también tú terminas de conocer a esa persona. Y puedes conocer cosas muy malas, por lo demás, ¿verdad? Pero muchas parejas de jóvenes cristianos que estaban de novios terminan su relación disfrazándola y justificándola de cualquier forma. Por ejemplo, que no había compatibilidad, incluso con frases como que Dios me habló, ¿verdad? Y al poco tiempo esa persona que supuestamente Dios le habló y puso término a esa relación de separarse, ¿verdad? De terminar ese noviazgo, reaparece con un nuevo novio o con una nueva novia. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Qué creen ustedes? Estamos hablando de gente soltera que está en un compromiso dentro del noviazgo. Bueno, eso es una infidelidad al compromiso del noviazgo. Por lo tanto, es mirado delante de Dios también como un adulterio. ¿Ok? Es infidelidad. De hecho, el adulterio está relacionado directamente a la infidelidad. Por lo tanto, es importante que ustedes lo puedan saber. Por tanto, esa relación, ¿ok? Esa nueva relación no tiene la bendición de Dios. Y quiero ser enfático en esto, ¿verdad? Esa relación no tiene la bendición de Dios. Daña profundamente la otra parte dejada. Puede incluso, esa persona cristiana, puede llegar a ser incluso una piedra de tropiezo para aquel que fue dejado, ¿verdad? Porque puede ser dañado su corazón, ¿verdad? Si la persona no está firme en las cosas del Señor, se desliza, ¿verdad? Y eso, en las categorías que la Biblia menciona, estaría dentro de alguien que hace tropezar a un pequeño, ¿ok? Entonces es importante, y muy importante, hermano, tener mucho ojo en relación a esto. Tengan cuidado, hermanos, con esas conclusiones que muchas veces tenemos. No se apresuren los solteros a emparejarse, ni tampoco se apresuren los que están en noviazgo a terminar, ¿verdad? La persona que hace eso es alguien que es dado a la infidelidad o al adulterio, ¿verdad? Que probablemente luchará durante su futuro, su matrimonio, con las consecuencias de su mal actuar. Porque recuerde usted que el pecado trae consecuencias, ¿ok? Entonces es importante, hermanos. Mira, estamos hablando de personas que aún no dan el paso de la formalidad del matrimonio y que terminan su relación para comenzar otra. Esa persona tiene tendencia a la infidelidad. Por esta razón, como consejo para los jóvenes antes del matrimonio, no se unan. Punto 1, no se unan en una relación sentimental hasta estar 100% seguros en el Espíritu Santo, ¿verdad? Tener la confirmación del Espíritu Santo que el Señor les ha guiado. No se unan, va a ser la peor decisión de sus vidas. ¿Ok? Entonces esa es una advertencia. Por supuesto también que esto no sea en yugos desiguales, ¿verdad? El resultado de eso, de unirte en un yugo desigual, un cristiano que se une en yugo desigual, el resultado de eso es, yo se lo quiero decir así muy simple, en palabras muy simples, es decirle adiós al Señor. El unirte en yugo desigual es exactamente lo mismo que apostatar de tu fe. ¿Por
porque estás negando el mandato de Dios. La Biblia dice que si tú amas al Señor, entonces obedece su palabra, guarda su mandato, su mandamiento, ¿verdad? Pero cuando tú haces lo que quieres, te comportas tal cual como un apóstata. Por lo tanto, eso, hermanos, eso es delicado. Yo no puedo decir con mi boca amo al Señor y con mi misma boca hacer lo contrario descaradamente de su voluntad. No puede de una fuente salir dos aguas, ¿ok? También otro consejo, no pongas nunca, joven, solteros aún, no pongan nunca su mirada en alguien soltero, por supuesto, que está de novio, ¿ok? Porque por ahí hay muchos que se enorgullecen por decir, no, mira, cuando yo conocí a mi esposo, mi esposa, ella estaba de novio con alguien y se terminó para estar conmigo. Cuidado con eso, ¿ok? Estoy hablando de gente cristiana, ¿ok? Este consejo es para la gente cristiana. Entonces, nunca pongas tu mirada en alguien soltero que está de novio. Incluso aunque esa persona primero termine esa relación para estar contigo. Mira, no seas ingenuo. No seas ingenuo. Entonces, hablo de estos puntos porque si bien son ejemplos que se dan cuando somos solteros, son el indicio de potenciales adulterios. ¿Ok? Para que lo podamos entender. Bueno, que el Señor hable en nuestras vidas. ¿Cuándo en la Biblia es el relato del primer adulterio? ¿Cuándo en la Biblia se menciona el primer adulterio? Vamos a leer Génesis capítulo 4. Versículo 17. Ahí le vamos a pedir ahorita que vaya preparando los textos. Génesis capítulo 4, versículo 17. Y vamos a leer hasta el versículo 24. ¿Ok? En este relato nosotros vamos a ver la primera vez que en la Biblia se habla de adulterio. Vamos a ver. Génesis capítulo 4, 17 dice así. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Estamos bien al principio, ¿verdad? Enoc significa consagrado, ahí para que usted lo sepa. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad. ¿Sabe lo que significa Irad? Significa fugitivo. E Irad engendró a Mehujael. Mehujael significa golpeador, o también significa golpeado por Dios. Y Mehujael engendró a Metusael. Acá no hay un significado muy claro, ¿verdad? Pero es un significado incierto. Y Metusael engendró a Lamec. Pongamos atención en este personaje. Lamec. Lamec significa joven fuerte, significa fortaleza en sí mismo. O sea, también en otras palabras es autosuficiente. ¿Ok? Versículo 19. Aquí está entonces. En el versículo 19 encontramos a la primera persona que comete adulterio en la Biblia. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada. El nombre Ada bíblicamente significa placer, belleza, ¿ok? Siempre tomamos el concepto de belleza, pero en realidad es lo placentero, ¿verdad? Esto tiene mucho que ver con el erotismo. Lamec entonces tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, placer y belleza, y el nombre de la otra es Sila. Sila significa sombra, significa oscuridad, la sombra de otra, ¿verdad? ¿Qué es lo que es? ¿Qué le hace a usted sentido cuando hablamos de la sombra de otra en el caso de una mujer? Estamos hablando de un amante. El nombre Sila significa sombra, oscuridad, y en otras palabras, una traducción mejor sería amante. Versículo 20. Vamos a ver qué pasó con este resultado. Miren lo que sucede en la genealogía. Y Ada dio a luz a Jabal. Esto significa el que se desliza o se resbala, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Este fue el primer ganadero en la Biblia. Y el nombre de su hermano fue Jubal, ¿verdad? Muchos grupos cristianos se han puesto Jubal porque piensan que, como aquí la Biblia menciona, que este es el primer músico en la Biblia, se ponen así, ¿verdad? Jubal. Jubal significa arroyo que fluye en la Biblia, en los términos bíblicos. Pero debemos recordar que la música de Jubal no fluía, no era un arroyo que fluía para Dios, ¿ok? Dice entonces que el nombre de su hermano fue Jubal, arroyo que fluye, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila, ¿se acuerda que Sila era sombra o amante? Sila también dio luz a Tubal Caín. Este significa confusión, ¿verdad? Este nació, ¿verdad?, de Sila, ¿verdad?, la amante, y este hombre, este hijo, ¿verdad?, Tubal Caín, nace en confusión, ¿verdad? Su nombre significa confusión. Artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue
Naama. ¿Sabe lo que significa Naama? Significa alegre, significa placentera, ¿verdad? El alma de la fiesta, en otras palabras. Y dijo Lamec a sus mujeres. Esto acá dice que lo hace en un cántico. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Dice, Ada y Sila, oíd mi voz. Recuerde que él era autoritario. Dice, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Eso lo hizo cantando. Imagínense el tipo de cántico. ¿Ah? Dice el versículo 24, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Y esto es un canto que se conoce como un canto de arrogancia. Ok, entonces hermanos, acá nosotros tenemos el primer caso de adulterio. Es el primer caso de poligamia. ¿Qué significa poligamia? Más de una esposa, ¿verdad? De manera simultánea. Muchas culturas a lo largo de la historia, incluso en la actualidad, aceptan la figura de la poligamia, ¿verdad? Lo aceptan, ¿verdad? Es común en algunas culturas. Como ya leímos, existen muchos pasajes y relatos bíblicos en donde vemos que se dieron estos casos de poligamia, incluso en grandes hombres de Dios. A lo mejor usted dice, pero ¿cómo fue posible que Dios ordenara eso? ¿Cómo fue posible que Dios permitiera esto? Entonces acá surgen inmediatamente preguntas en relación a esto. Como la que le decía, ¿permite Dios, por ejemplo, la poligamia? Bueno, primero le responderé con una pregunta para que usted la responda. La pregunta que surgía es, ¿permite Dios la poligamia? Entonces ahora yo le pregunto a usted, para que podamos ir respondiendo a esta pregunta con mucho sentido común. A ustedes que están en sus casas, queridos hermanos, les pregunto, ¿es buena la poligamia? ¿Es bueno que un hombre tenga varias mujeres, verdad? O al revés, ¿verdad? Probablemente algún o alguna inmoral que no ama a su esposa, a su esposo, dirá que sí, ¿verdad? Que es buena la poligamia. O incluso muestre lo que hay en su corazón bromeando en relación a esta respuesta, ¿verdad? Pero eso te deja en evidencia lo que hay en tu corazón. Ninguna persona que tenga al Señor por medio de su Espíritu Santo en su corazón puede dar cabida a la posibilidad de compartir a su esposo con otros. Jamás. Jamás he visto a una mujer que se sienta contenta de tener que su esposo tenga otras mujeres, ¿verdad? Por aquí, ¿se recuerda usted del famoso profeta de Peñalolén, acá en Santiago de Chile? En los años 90, 2000, por ahí. Había un hombre protestante, supuestamente, que se creía profeta, ¿verdad? Y este hombre tenía varias mujeres, ¿verdad? Y ahí estaban las mujeres, todas sumisas, ¿verdad? Salían en la televisión, era un show todo eso. Pero usted cree que ellas estaban contentas entre sí, ¿verdad? Claro, ellas decían ser amigas, una comunidad, pero en su corazón no había paz, ¿verdad? Imagínate, eso no es algo natural. Recordemos que culturalmente la poligamia se daba en formas habitualmente de un hombre con varias mujeres, ¿verdad? Nunca vamos a encontrar otro contexto de mujeres con varios hombres, ¿verdad? Quizás para algunos por ahí va a sonar machista esto. Bueno, esto no es machismo ni feminismo, esto es inmoralidad. En ese caso, en este contexto, hermanos, ninguna mujer cristiana o incluso no cristiana, porque hay una ley escrita en el corazón, le gusta dejar de ser la primera y la única. Ninguna que debe ser como Sila, la sombra, ¿verdad? Escucho a muchas mujeres muy liberales en sus pensamientos decir que la mujer no se debe reprimir sexualmente. Ahora, ¿a qué se refieren con eso? Le dicen así cuando dicen que no hay que reprimirse sexualmente. Lo que están queriendo decir en realidad es que la mujer se tiene que revolcar sexualmente con todos los hombres que quieran. Discúlpeme quizás el término, ¿verdad? Pero eso es lo que están queriendo decir muchas, ¿verdad? Doy el ejemplo de las mujeres porque los hombres no cristianos, por supuesto, esto ya lo dan por hecho, ¿verdad? Pero hoy día hay un pensamiento muy fuerte, una ideología, en donde dicen que la mujer no se debe reprimir más, ¿verdad? Sexualmente. Y a lo que quieren llegar es que pueda tener todas las experiencias sexuales previas al matrimonio. Incluso algunas lo validan posterior al matrimonio. La mayoría de las veces esto procede de mujeres que han sufrido abusos, que han sufrido infidelidades, ¿verdad? Yo le recomiendo que escuche una predicación del pastor Chuy que se llama ¿Qué le pasó a Paquita, la del barrio? ¿Verdad? Esta mujer cantante, ¿verdad? Que
que habla peste de los hombres, ¿verdad? Sería bueno que usted pudiera escuchar esa predicación, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con esto. Las mujeres que tienen este tipo de pensamientos son mujeres que han sufrido abusos, son mujeres que han sufrido infidelidades, maltratos de parte de sus parejas, ¿verdad? De forma directa o indirecta, ¿verdad? Incluso, a lo mejor no ellas directamente, pero sí con sus madres. Quizás tuvieron padres golpeadores, o etcétera, ¿verdad? O personas cercanas. Ahora, volviendo a la pregunta, si la poligamia es permitida por Dios y si es buena. La poligamia es contraria a la naturaleza emocional del ser humano, completamente contraria. Nunca leeremos nosotros en la Biblia que Dios, por ejemplo, haya ordenado que haya ordenado o que Dios haya aprobado los casos de poligamia que se dieron en los distintos relatos bíblicos. Jamás. Por alguna razón soberana, Dios guardó silencio en relación a este tema y se refiere a él ya directamente en los tiempos de Moisés, con la ley mosaica. Ahí está la ley, ¿verdad? Ahí está lo establecido. Ahí es manifiesto el corazón de Dios. Sin embargo, recordemos que a pesar de que Dios revela la ley en los tiempos de Moisés y la recibe Moisés, la ley fue recién correctamente interpretada en los tiempos de Jesús, ¿verdad? Por lo tanto, hubieron muchos vacíos en relación a eso, en relación a cómo el hombre comprendía. Recordemos que el Espíritu Santo no estaba en todas las personas. Hoy el Espíritu Santo está en nuestra vida, tenemos la correcta interpretación de la ley y aún así seguimos luchando con obedecer o no la palabra de Dios. Y esto tiene que ver muchas veces con nuestra condición espiritual. La ley moral de Moisés no solo ordenó temas sobre el pecado de inmoralidad sexual, abarcó todo lo moral, absolutamente todo. No robar, no matar, el amor al prójimo, etc. ¿Okay? Posterior a la ley de Moisés, surgieron los casos de poligamia. Posterior, a pesar de que Dios ya había dado ordenanzas sobre esto. Ahora, la pregunta es, ¿tiene buenos resultados la poligamia en los relatos bíblicos? Porque nosotros vamos a ver muchos ejemplos. Pero la pregunta es, si usted los ha leído y ha continuado la historia, ¿qué creen ustedes? ¿Tuvo un buen resultado la poligamia en estos relatos que la Biblia menciona? La respuesta es muy simple, es no. Vamos a recordar solamente algunos de una manera muy simple, muy fácil, muy sencilla. Usted después lea todo el contexto en sus casas. Por ejemplo, recordemos a Abraham, ¿verdad? El hombre, el padre de la fe, ¿verdad? Un hombre usado tremendamente por parte de Dios, que era un hombre pagano, venía de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y Dios lo llama, ¿verdad? Y Dios comienza a trabajar en él, le hace promesas, ¿verdad? A un matrimonio en donde no podían tener hijos, le hace la promesa de tener una generación que sería incontable, ¿verdad? Sin embargo, vemos también poligamia en la vida de Abraham. Vemos acá nosotros oficialmente a su esposa, llamada Sara, siempre al lado de Abraham. Es la mujer, es la oficial, ¿verdad? Él es un hombre de Dios y luego vemos que la historia relata que por una circunstancia que se da en el contexto de esta historia, él toma a la esclava de Sara. De hecho, Sara está de acuerdo con ello, ¿verdad? Era una costumbre que las mujeres pudieran entregar a sus esclavas a sus esposos para concebir hijos, ¿verdad? Tal vez esto fue con una buena intención, ¿verdad? Recuerde que había una promesa de Dios de que iba a multiplicar las generaciones de Abraham. No tenían hijos, ¿verdad? Y que iban a ser ellos, pero incontables. Pero había un problema, ¿verdad? Su esposa no podía tener hijos y era de avanzada edad. Entonces ellos, a pesar de que Abraham fue el padre de la fe, en este caso le faltó fe. Se da cuenta que hay un proceso, ¿verdad? De que todos tenemos, ¿verdad? Entonces, en esta falta de fe, quizás con una buena intención de querer ayudarle a Dios, ¿verdad? Que Dios no necesita nuestra ayuda, de todas formas. Toman a esta esclava, ¿verdad? Que se llamaba Agar, ¿verdad? Y bueno, usted sabe, tienen una relación y de esto nace un hijo, ¿verdad? ¿Cómo termina esta historia? ¿Cómo termina la historia? Para no leer toda la historia, para no hablar todos los detalles. ¿Cómo termina esta historia? Bueno, termina con una mujer y con un hijo, ¿verdad? Ismael, expulsado del campamento donde ellos vivían, sin contar tampoco todas las diferencias que vivieron los hijos, Isaac e Ismael, durante su relación. Incluso hasta el día de hoy, las naciones que provienen de Isaac y la nación que proviene de Ismael, hoy día son enemigos. Hasta el día de hoy hay una consecuencia en ellos.
O sea, ¿cómo terminó este acto de poligamia? Un hombre con más mujeres, mal, ¿verdad? Llega un momento en que Sara ya no quiere, ¿verdad? A pesar de que ella estaba de acuerdo, llega un momento que ella ya no está de acuerdo y esto comienza a dañar su corazón. Y Dios ahí estaba mirando, ¿verdad? Otro caso, Jacob, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres tuvo? 4. 2 esposas oficiales, ¿verdad? Raquel y Lea. Y a la vez tuvo también 2 siervas, ¿verdad? Que eran como las esclavas también de su esposa. Una se llamaba Bilha y Silpa, ¿verdad? Con estas mujeres en total tuvo 12 hijos, ¿verdad? Y estos hijos tuvieron hijos que fueron en cierto modo los nietos de Jacob, ¿verdad? Recuerde que Jacob después es Israel. La historia relata, si usted lee las generaciones, ve las historias, se va a dar cuenta que la Biblia relata que tuvieron consecuencias negativas, ¿verdad? Hubieron consecuencias muy negativas, ¿verdad? Producto de todas estas malas decisiones. ¿Cómo terminó entonces esta misma historia de poligamia? Mal. Ahí Dios es soberano, ¿verdad? Pero terminaron mal. Otro caso muy conocido, uno de los quizás, si hablamos de poligamia, tenemos que hablar de Salomón, ¿verdad? Dice la Biblia que llegó a tener muchísimas mujeres para sí. Pero ¿cómo terminó esto? Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 11, en el versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 3 al 4. Vamos a leer este pasaje que dice así. Le pido a Lolito que vaya, apenas terminemos este texto, usted ya prepara el otro, ya para que avancemos más rápido. Primera de Reyes 11, 3 y 4. Dice, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Cuántas mujeres tuvo Salomón? 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué le pasó a esas mujeres? ¿Fueron felices para siempre? No, dice que sus mujeres desviaron su corazón. Versículo 4 dice, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón, ¿a quién? Tras dioses ajenos. O sea, apostataron de su fe, ¿verdad? Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. ¿Qué le parece? ¿Cómo termina esta historia? Vemos entonces en la Biblia con claridad que el modelo de matrimonio es de un hombre y una mujer, hasta que la muerte los separe. Así de simple, ¿verdad? Pastor, ¿hasta cuándo debo estar casado con mi esposa? Hasta que la muerte los separe. Esa es la respuesta bíblica. Ese es el compromiso que tú y yo hicimos delante del Señor al momento de tomar esto en serio, ¿verdad? Yo me imagino que cada persona que se casa lo hace con esa seriedad, ¿verdad? Muchas veces ustedes comentan, ¿verdad?, conmigo como pastor y me hablan acerca de sus conflictos en el matrimonio, ¿verdad? Pero la respuesta bíblica es: soluciona tus problemas. Soluciona tus problemas. El matrimonio es hasta que la muerte los separe. Hay una posibilidad de divorcio según la Biblia, que es el adulterio, pero te quiero recordar que eso no es algo que está en el corazón de Dios. Simplemente Dios lo permite por la dureza del corazón del hombre. Pero no es algo que está en el corazón de Dios. ¿Ok? El modelo bíblico del matrimonio es un hombre, una mujer, unidos en matrimonio hasta que la muerte los separe. ¿Verdad? Cualquier modelo, ¿verdad? Cuando este modelo se interfiere, sea cual sea el motivo, nunca será lo mismo. Aunque te arrepientas, aunque pidas perdón, nunca será lo mismo. Recuerda, hay consecuencias por nuestras malas decisiones en nuestra vida. Hebreos capítulo 13. Hebreos 13, versículo 4. Dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué le parece este texto? Yo les quiero leer esto mismo, pero en la traducción al lenguaje actual. Dice así: todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. ¿Cómo es el matrimonio? Algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro. Esto no es opcional. Debemos ser fieles.
Dice, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Entonces, hermanos, Dios ordena fidelidad en el matrimonio y condena el adulterio. Dios establece en la ley, ¿verdad?, que es conocida también como el Decálogo, ¿verdad?, o los 10 mandamientos, ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 14, Dios establece lo siguiente. Éxodo 20, 14, no lo busques, solamente léalo, dice, no cometerás adulterio. Es muy claro acá el mandato, no cometerás adulterio, ¿verdad? Esto es en el contexto del Antiguo Testamento. La traducción al lenguaje actual dice, no sean infieles en su matrimonio. ¿Ok? Esta traducción quizás puede ser un poquito, se podría malinterpretar, porque dice no sean infieles en su matrimonio, ¿verdad? Algunos van a leer, sacando de contexto esto, van a decir, bueno, entonces puedo ser infiel en el noviazgo. No, fíjate que no. Fíjate que no seas inmoral, ¿ok? No cometerás adulterio. Ese es el mandato de parte de Dios en relación a este tema de la Biblia. Muy claro por lo demás. Sin embargo, costó muchísimo y ha costado hasta el día de hoy que el hombre pueda entender el corazón de Dios en relación a este mandato. Bajo la ley de Moisés, este pecado se castigaba, ¿sabe cómo? Con muerte. Con muerte. O sea, el adúltero era condenado a muerte. Dice, según lo que he investigado, existían dos formas de dar muerte al adúltero. Una era apedreamiento. ¿Se recuerda usted ahí el caso de la mujer adúltera en los tiempos de Jesús? Apedreamiento. Morir así es terrible, ¿verdad? Otra forma también era por fuego. Ahí usted puede leer Levíticos 20:10, 21:9, Deuteronomio capítulo 22, del versículo 22 al 24, y Juan capítulo 8, 5 y 6, que son los más conocidos, ¿verdad? Ahora, así era de dura, ¿verdad? Así de dura fue el trato de Dios en relación al pecado. Ahora, Dios no ha cambiado. ¿Ah? Hoy día ya no estamos bajo la ley en este concepto de que ya no te apedrean ni te matan, ¿verdad? Pero en vida. Pero la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Es algo terrible. Fuego eterno, ¿verdad? La condenación. Bueno, debido a que la pena de muerte solo se podía aplicar en el caso de que se sorprendiera a la persona en el acto mismo, según Juan capítulo 8:4, recuerde que los religiosos decían, es que la sorprendimos, ¿verdad? Bueno, el cónyuge acusado tenía que someterse a ciertos procedimientos que estaban ya previamente acordados para establecer su culpabilidad o inocencia. Ahí usted puede leer Números en su casa, Números 5 del versículo 11 al 31. Ahí está lo que se conoce como la ley de los celos. Había todo un tema en donde la gente, el sacerdocio también participaba juzgando, ¿verdad?, al infiel, ¿verdad? Había también un tema ahí. Usted lee esa historia para que se pueda interiorizar. Por tanto, el pecado del adulterio siempre, hermanos, siempre fue sentenciado durante los tiempos bíblicos y posteriores a ello, incluso hasta el día de hoy, en muchas culturas que son mucho más estrictas, ¿verdad?, que son mucho más puritanas, ¿verdad?, se sigue condenando este tipo de inmoralidades sexuales. Pareciera que falta eso, ¿eh? No es que queramos volver a la ley, ¿verdad? Pero hoy día esta sociedad se ha vuelto tan permisiva, tan libre por lo demás, ¿verdad? Pero bueno. Muchas veces entonces relacionamos el adulterio solamente con el acto sexual de infidelidad dentro del matrimonio. Sin embargo, tenemos que recordar algo que quizás usted ya lo sabe, pero lo vamos a tratar acá. Sin embargo, vemos que Jesús está dando el correcto sentido a esta ley moral. ¿Dónde? En Mateo capítulo 5, 27. Si me acompaña, por favor. Mateo 5, 27 dice así. Oísteis, escuchaste, está hablando acá Jesús. Les está citando la ley, ¿verdad? Le está diciendo a los judíos, a los que vivían en ese lugar. Le dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Estaba citando Éxodo capítulo 20. En la TLA dice, no sean infieles, dice 27, Moisés también dijo, no sean infieles en su matrimonio. Entonces dice 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, Jesús está hablando ahí, que cualquiera que mira a la mujer para codiciarla, ya adulteró con ella, ¿dónde? ¿Dónde adulteró con ella? ¿En su cuerpo? No, acá está hablando del corazón, ¿verdad? El corazón acá es la mente.
Voy a leer esta misma versión ahora en la traducción al lenguaje actual. Dice, pero ahora yo les aseguro que si un hombre mira a otra mujer con el deseo de tener relaciones sexuales, de tener relaciones sexuales con ella, ya fue infiel en su corazón. ¿Creen ustedes que está aquí el Señor anulando la ley de Moisés? El Señor no vino a abrogar, a anular la ley. El Señor vino a darle la correcta interpretación. Así como en el adulterio, cualquier pecado nace ¿dónde? En tu mente, hermano. En nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad? Y tú y yo somos responsables de poner un término a esos malos pensamientos. El adulterio nace en el corazón del hombre, producto de su maldad, producto de su concupiscencia. En el cristiano por la falta de comunión, ¿verdad? Por la desobediencia hacia el mandato bíblico. Pero todo pecado nace en tu mente, ¿verdad? Sea que seas influenciado por el mundo, por Satanás o por ti mismo, pero nace en tu corazón. Ya dijimos en la enseñanza pasada que el órgano sexual más importante en el cuerpo humano no son los genitales, sino que es la mente, ¿verdad? Tu corazón, ¿verdad? Espiritual. Codiciar en tu mente a la mujer o el hombre de otra persona, aunque esa persona sea soltera, ¿verdad? Cuando tú estás casado, eso es adulterio en tu corazón. Eso es adulterio en tu mente. Eso es adulterio delante del Señor. La única diferencia es que a lo mejor no hubo un acto sexual. Bueno, espiritualmente eso es igual como si hubieses tenido un acto sexual de infidelidad. A lo mejor tú dices, yo jamás podría hacer eso, Señor. Pero ¿cuántas veces has codiciado a la mujer o al hombre, en el caso de las hermanas, de tu prójimo, ¿verdad? Aunque seas soltero y tú eres casada, ya estás codiciando, ¿verdad? Y eso ya es adulterio en tu corazón. El Señor lo dejó muy en claro. Yo no sé si alguien necesitará que vamos a los idiomas originales para poder entender este pasaje de Jesús interpretando la ley en relación al adulterio, pero es muy claro, ¿verdad? Probablemente estás diciendo, qué exagerado, pastor. Qué exagerado, ¿verdad? Bueno, si eres de los que piensa que esto es muy exagerado y que no es lo mismo, entonces debo yo entender que tú eres una persona que te da lo mismo que tu esposa o tu esposo esté imaginando a otro hombre u otra mujer cuando está contigo en la intimidad. Fuerte esto, ¿no? Pero yo te tengo que decir eso porque si tú piensas que yo soy un exagerado al decir que es exactamente lo mismo una infidelidad con un acto sexual a una infidelidad en tu mente, entonces yo debo pensar eso de ti. Si dices que si lo aceptas, te digo tres cosas. Si tú aceptas esto, ¿verdad? Y consideras que no es una infidelidad, yo te digo tres cosas. Primero, no eres un nacido de Dios. Eres un inmoral y tú no amas a tu esposa. Tres cosas. No eres un nacido de Dios, eres un inmoral y no amas a tu esposa, a tu esposo. Mira, podrás ocultarte de los hombres y de los demás, porque nosotros no sabremos lo que hay en tu corazón verdaderamente, pero no debes olvidar que ante Dios toda nuestra vida oculta, incluso lo más escondido, le es conocido a Dios. Muchas veces viene la gente acá a hablar con nosotros y nos intenta disfrazar situaciones y el Espíritu Santo ahí está mostrándonos, ¿verdad? Muchas veces antes incluso de que nos aborden y tratan de disfrazar una situación, ¿verdad? El pecado. O algunos incluso buscan la aprobación de los hombres. O sea, es como que yo le dijera, si yo le dijera, sí, mira, está bien, no te preocupes, ¿verdad? Entonces buscan la aprobación de los hombres y no la de Dios. Cuidado, hermanos, con esto, ¿verdad? Hoy en día existen hombres y mujeres que disfrutan de una supuesta sexualidad libre, ¿verdad? Mira, suena interesante hasta que te das cuenta que esa libertad sexual en realidad no es una libertad, sino que es un libertinaje. Libertad, libertinaje. Suena esto muy parecido, ¿no? Estas dos palabras. Suenan muy parecido, se escriben de manera muy similar, pero son cosas pero muy distintas. Bíblicamente, la sexualidad con libertad
en realidad simplemente es sexualidad. Existe, tú debes tener una sexualidad libre, ¿verdad? Eso es sexualidad, no es más que eso, ¿verdad? Pero si queremos definir esta libertad, podemos decir que, por ejemplo, es entre un hombre y una mujer que han sido temerosos delante del Señor y están bajo el matrimonio disfrutando del placer de la sexualidad y recibiendo de esta relación sexual en algunas oportunidades la herencia de parte del Señor, que son los hijos, ¿verdad? Y esto normalmente no es por cada relación sexual que tú tienes un hijo. Esto habitualmente hoy día, según las estadísticas, es 1 o 3 hijos, ¿verdad? Pero todas las otras veces que mantenemos relaciones sexuales, lo que recibimos es placer, amor, por supuesto, ¿verdad? En nuestras vidas. Eso es tener libertad sexual, ¿verdad? Que tú puedas tener una relación sexual con tu esposa sin la culpa, ¿verdad? Del pecado. Eso es libertad sexual. En esta libertad sexual que nos da el Señor en el matrimonio, algunos también se confunden, ¿verdad? Porque fíjate que por ahí escuché que alguien le decía a la gente, mira, cuando aguántate, ¿verdad? En el noviazgo, no caigas, ¿verdad? En la inmoralidad, en tener relaciones sexuales prematrimoniales, ¿verdad? Pero luego, después de que estás casado, pueden hacer lo que quieran, todo es permitido. Pero fíjate que no, eso es un grave error al decir eso, ¿verdad? Porque muchos se han confundido, ¿verdad? Muchos cristianos están haciendo cosas y no tienen paz en su corazón, ¿verdad? Pero se hacen los locos en relación a esto, ¿verdad? No todo es permitido en el matrimonio y no todo lo que te puede producir placer en la sexualidad es algo que glorifica a Dios, ¿ok? Cualquier práctica sexual dentro del matrimonio que produzca daño a la otra persona, este daño puede ser psicológico, puede ser un daño físico, es inmoralidad sexual. O sea, esto es un pecado. Hermanos, cuidado con esto. Nosotros en algún momento abordamos también la sexualidad en un tema bíblico que hicimos hace algunos años acá y hablamos esto con todas sus letras, ¿verdad? Con todos los ejemplos, hubieron preguntas. Ahí usted puede consultar. Si tiene dudas en relación a esto, mire, es mejor que consulte, ¿verdad? Los hombres pueden venir conmigo y hacer estas consultas. No vaya a ser que se esté equivocando. No vaya a ser que esté teniendo, esté cometiendo un pecado delante del Señor. Cualquier práctica sexual que ponga en riesgo tu salud no está dentro del propósito de Dios. Por lo tanto, deja de ser un acto físico que te santifica espiritualmente, ¿verdad? Tú no tienes que ir en contra de lo natural, ¿verdad? Nuestro cuerpo fue hecho con características que son propias, ¿verdad? En donde la sexualidad es algo que fluye, ¿verdad? Es algo que se da con normalidad y en ningún caso va a causar un problema. Entonces ten mucho cuidado, ¿ok? Por favor, yo les pido acá con estos temas, yo les pido que tengan mucha madurez, ¿verdad? Esto está saliendo al aire, yo no sé quién está atrás de todo esto, pero bueno, apelo a que ustedes son personas maduras, ¿verdad? Que tienen altura de mira cristiana en todos estos temas, ¿verdad? La libertad sexual se produce entonces dentro del matrimonio. Es el resultado de la manifestación del amor, del aprecio, del respeto hacia el otro. Quien disfruta de la libertad sexual comprende que no se trata de una autosatisfacción. La Biblia habla acerca del deber, del deber matrimonial o conyugal. En el plano sexual se traduce, por ejemplo, en mantener relaciones sexuales constantes, ¿verdad? Pues esto es una bendición para el matrimonio. La relación sexual santifica tu vida espiritual, ¿verdad? Te hace no estar, porque nuestro cuerpo físico tiene necesidades, ¿verdad? Y también esas necesidades son de carácter sexual. Somos seres sexuales, ¿verdad? No existe el cristiano asexuado, ¿verdad? La naturaleza del hombre es la sexualidad. Por lo tanto, si el cristiano, la persona, hombre o mujer, no tiene una satisfacción en su vida sexual, entonces va a comenzar a ser más débil en esta área y es muy propenso al pecado. Por eso la relación sexual en el matrimonio, ¿verdad? En santidad, te santifica, vale la redundancia, ¿verdad? Fortalece nuestra relación
de pareja. Esto debe ser constante, hermano. Esas relaciones sexuales no deben ser solo para buscar el placer personal, no deben ser el hombre sobre todo, ¿verdad? Solamente buscar su autosatisfacción. Por el contrario, la relación sexual es la manifestación del amor, ¿verdad? De la entrega. Es completamente contraria al egoísmo. Es un acto de a dos, ¿verdad? Y vemos muchas mujeres, ¿verdad? Que en consejería pueden estar manifestando, ¿verdad? Que se sienten usadas, ¿verdad? Que no hay una preocupación de parte del esposo en relación a este punto, ¿verdad? O sea, en otras palabras, hombres bestias, ¿verdad? Que solamente se preocupan de sí, ¿verdad? Eso, ten cuidado. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo 7, versículo 1, ¿verdad? Lolito ahí me acompaña. Primera de Corintios 7:1 dice así. El título es Problemas en el matrimonio, ¿verdad? Usted léalo completo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esto lo podemos explicar en otro momento, ¿verdad? Vámonos al versículo 2. Pero por causa de las fornicaciones, recuerde que todo esto es la impureza sexual, todo lo de la inmoralidad sexual, por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Nótese que el apóstol Pablo le está hablando a los gentiles, en este caso a los corintios, y le está diciendo una sola mujer. En ningún caso está abriendo la posibilidad de varias mujeres. Cada uno tenga su, ¿verdad? Singular, propia mujer. Y cada una tenga su propio marido. Versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Seguramente le llegaban quejas, ¿verdad? A Pablo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ¿verdad? Y ahora usted dice, qué machista esto. Dice, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, o sea, en una relación sexual, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Es claro este pasaje o no? ¿Qué cree usted? ¿Tiene dudas? Es muy claro este pasaje, ¿verdad? Aquí nos habla entonces de que debemos mantener relaciones sexuales dentro del matrimonio y no debemos negarnos, ¿verdad? Creo que este punto ya está aclarado, ¿ok? Bueno, volvamos entonces al ejemplo que estábamos dando acerca de libertad y libertinaje en lo sexual. Es pecado ante Dios, como decíamos la semana pasada, la pornografía, ¿verdad? La inmoralidad sexual en manifestación de la pornografía. Y es pecado delante de Dios que veas pornografía, aunque estés junto a tu esposa, a tu esposo. Recuerda que adulterio, ¿verdad?, es el que codicia a la mujer de otro, ¿verdad?, para imaginarse que tienes relación contigo. Ahora, yo me imagino que si tú ves pornografía, estás justamente imaginándote eso, ¿no? Bueno, es pecado ante Dios que veas pornografía, aunque estés junto a tu esposo y a tu esposa. Increíblemente, este tipo de preguntas han surgido en muchos congresos o en muchas reuniones de matrimonios cristianos, ¿ah? Salen estas preguntas. Esto va para todos los hombres. Mira, que tu esposa te permita ver pornografía no significa que tú tengas la aprobación de Dios. Porque hay algunos que se ponen muy bíblico y mi ayuda idónea, mi contraparte, la que me aconseja. Fíjate que a veces no, ¿verdad? Que tu esposa te permita ver pornografía no significa que tengas la aprobación de Dios. Acá la respuesta es simple. Ambos son inmorales delante del Señor. Ambos, ¿verdad? Así que si tu mujer ves que tu hombre es dado a esto, confróntalo. No le permitas esto. Fíjate que esto podría ser incluso
una facultad dada por Dios, recuerden que es por la dureza del corazón del hombre, pero dada por Dios para pedir el divorcio. Eso es inmoralidad, eso es fornicación. ¿Ok? Ahora, sigamos. Otro ejemplo aún más fuerte. Otro ejemplo. Está de moda la incorporación de un tercero o varias personas en la relación sexual, ¿verdad? Se conoce con el nombre de tríos, orgías. Si dices ser cristiano y también dices estar de acuerdo con este tipo de prácticas de tríos, orgías, te puedo decir que el Espíritu Santo no está en tu vida y que cuando mueras te irás al infierno. Eso es lo que espera, eso es lo que ese es tu futuro, ¿verdad? Esto es para hombres y mujeres. En resumen, cualquier práctica de inmoralidad sexual dentro del matrimonio que incluya a terceros, en persona o a través de la pornografía en tu mente, eso es bíblicamente considerado como adulterio. Yo le pido disculpas, ¿verdad? Si usted es muy sensible, pero es que a veces tengo que ser muy, no sé, a veces siento que no entienden las cosas. Entonces, prefiero asegurarme de eso, ¿verdad? Yo espero que les quede claro esto, ¿verdad? Para que usted no tenga que ir al griego, al hebreo y... No, ahí está muy claro, ¿verdad? La palabra es muy clara también en estos puntos, ¿verdad? Ahora hablemos acerca del adulterio. Sigamos hablando del adulterio, pero en cristianos. Y eso es lo que estamos hablando hoy día, ¿verdad? A veces usted piensa que esto no es para los cristianos, pero son temas que se debieron tratar. El apóstol Pablo lo trata, ¿verdad? Abiertamente, directamente con los corintios, ¿verdad? Que eran inmorales, que habían casos terribles ahí en la iglesia de los corintios, ¿verdad? Y ellos eran llenos de los dones espirituales. Muy común esto, ¿ah? Muy común esto en personas. No piensa usted que porque alguien tiene dones espirituales sea la persona más gloriosa. Yo he visto casos, pero terribles, ¿verdad? Tengo un caso muy cercano de un familiar, ¿verdad? En donde la mujer, que era casi la profeta de la iglesia, ¿verdad? Se fue con el otro profeta de la iglesia, ¿verdad? Y hoy día abandonaron a sus hijos, abandonaron a su esposo, ¿verdad? Se unieron, tuvieron hijos, una familia, y hoy día viajan por todas partes evangelizando, créanme usted, misioneros, ¿verdad? Hasta que un día me los encontré, ¿verdad? Cara a cara, ¿verdad? En una iglesia donde yo estaba, tocando el teclado, llegaron ellos como misioneros, ¿verdad? Usted no se imagina cómo se les desencajó la quijada, ¿verdad? Cuando vieron esto. Yo los vi cuando pequeño, ¿verdad? Pero justo había una tía que quizás me está viendo en este momento, ¿verdad? Fue muy terrible, ¿verdad, hermanos? Mira, vamos a hablar acerca de esto. El adulterio pareciera ser un pecado impensable en un cristiano, pero lamentablemente es más común de lo que puedes pensar. Sé que hablar de esto puede ser incómodo para alguien que lo ha vivido. Puede causar una reacción de angustia en aquel que no lo ha experimentado, pero que sabe que puede estar expuesto a esto, ¿verdad? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, versículo 4. Leámoslo para que el Señor nos hable. Dice así, dice 1 Corintios 13, 4, dice que el amor es sufrido, es benigno, ¿verdad? Dice que el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Y quiero que el versículo 5 lo recordemos, porque dice así, que el amor no hace nada indebido. Bueno, aquí ustedes están viendo una versión distinta, pero acá en la Reina Valera dice que el amor no hace nada indebido. La falta de Cristo, la falta de comunión, la falta de temor, de madurez, llevan a muchas personas cristianas a caer en el engaño de Satanás y a caer también en el deseo de su corazón, de su carne, ¿verdad? En relación a lo que es el adulterio, la infidelidad en el matrimonio. Sin duda todo matrimonio comenzará a experimentar muchos problemas. Y es aquí la importancia de tener como fundamento a Cristo y su palabra. Los problemas en el matrimonio van y vienen, ¿verdad? Y esto va desgastando la situación, la relación, ¿verdad? Esto lleva muchas veces a la autocompasión del que sufre esta situación, ¿verdad? La autocompasión nos lleva a pensar que tenemos ciertas licencias o ciertos derechos para hacer cosas que sabemos que no son buenas, ¿verdad? O sea, ahí está, por ejemplo, hay muchos casos, ¿verdad? Muchas personas que han sufrido heridas en su corazón, mujeres dicen todos los hombres son iguales, ¿verdad?
yo ya no voy a ser la misma de antes, la misma tonta o el mismo tonto de antes. Bueno, comienzas entonces a sentirte menoscabado, ¿verdad? Comienzas con esta autocompasión y te llega a convencer que tienes ciertas licencias, ¿verdad? Pareciera que porque otros lo hacen, también está bien. Por eso es tan común dentro del comportamiento humano ver estos grupos que se dan tanto por WhatsApp, por Facebook, hoy día estas comunidades, en donde hay gente que ha experimentado cosas y se agrupan, ¿verdad? Porque se sienten identificados, ¿verdad? Y al sentirse identificado, el saber que otros pasaron lo mismo, te hace validarte, te hace sentirte un poco mejor, ¿verdad? Y bueno, ahí también está el riesgo de los consejos que se puede dar en ese contexto no cristiano, ¿verdad? En muchos casos, uno de los dos o ambos comienzan a descubrir que hay mejores hombres, que hay mejores mujeres, comienza la comparación, miro a mi esposa y miro a de otros, ¿verdad? Y comienzo a comparar, ¿verdad? Comienzo a comparar lo que hay allá afuera y sin duda que, que puede ser, ¿verdad? Puede ser que tu esposa, tu esposo, sea un mal esposo, ¿verdad? En comparación a otros. Pero eso no es una licencia para que tú puedas pensar en la infidelidad, en el adulterio. Yo te tengo que decir que esos mejores hombres o esas mejores mujeres ya no te corresponden, pues has hecho un pacto de amor hasta que la muerte te separe. ¿Ok? La separación en el matrimonio es igual a la muerte. ¿Ok? Hasta que la muerte te separe. Yo creo que esto a muchos les va a molestar. Pero ¿cómo, pastor? Bueno, Dios tiene la capacidad de restaurar tu matrimonio. El hombre más malo, el hombre más asqueroso puede ser restaurado. Este tema es muy amplio, ¿verdad? Porque también hay casos muy puntuales en los cuales se debe tratar. Para eso estamos los pastores, ¿verdad? Pero yo tengo que hablar en términos generales. Hoy día es muy común esto del divorcio, ¿verdad? ¿Por qué te separaste? No había compatibilidad de caracteres. Listo, divorcio, ¿verdad? Hoy día divorciarte es tan simple como ir a donde un abogado, ¿verdad? Y el abogado va a decir que la dirección estaba mal escrita, etcétera, y eso ya es causal para que tú te puedas divorciar. Hoy día en Chile es una realidad, es un trámite que no cuesta mucho dinero, ¿verdad? Y en pocos días tú puedes ya estar libre de ese pacto que tú hiciste en algún momento, ese acuerdo civil, ¿verdad? Pero acá lo civil no importa tanto. En este caso, ¿verdad? Tu casamiento civil es importante delante de Dios, pero la ruptura civil no tiene mucha trascendencia porque es un pacto que hiciste delante de Dios, ¿verdad? En lo espiritual. Un pacto es para toda la vida, o en este caso hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Entonces el adulterio es una de las heridas más letales en el matrimonio. Es una herida que cuesta que sane. Es una herida que sana, pero está propensa a volver a sangrar. Dios puede restaurar esta área en la vida de muchos, pero es algo muy difícil de poder tratar, muy difícil, hermanos. El adulterio pareciera un pecado impensable en un cristiano, pero lamentablemente es más común de lo que se espera. Sé que hablar de esto es incómodo, ¿verdad? Para alguien que lo ha vivido. Puede causar una reacción de angustia, entonces, como decía al principio, de aquel que no lo ha experimentado. Pero es importante que podamos hablar de esto porque muchos quizás hoy día están viviendo esta situación. Es importante hablar de esto del adulterio por las siguientes razones, porque el adulterio te hace pecar delante de Dios. Puedes llegar a destruir toda tu familia. Esto es para que evites vivir lo que vivió el que experimentó, ¿verdad? Esto en su matrimonio. Esto que hablamos es para que, si estás viviéndolo, es para que pongas fin a esa tentación quizás que está rondando en tu mente, en tu corazón. Ese pecado, ¿verdad? Que hoy día está presente en tu vida, esa posibilidad, producto quizás de una mala experiencia en tu matrimonio, producto quizás de tantas situaciones que ya hemos hablado. Y si no lo has vivido, es para que cuides tu corazón y la integridad en tu matrimonio. Mira, la Biblia dice que el que esté firme, cuidado, mire que no caiga. El adulterio es el peor pecado que puede experimentar un matrimonio. Son pocos los que logran ponerse de pie y continuar juntos en amor verdadero. Son muy pocos. Son muy pocos los que logran
salir adelante, ¿verdad? Tener un amor verdadero, experimentar el perdón y mantener su fe. Por lo tanto, es un tema que debemos tratar, que debemos precisar, ¿verdad? Es importante entonces decir que en ninguna circunstancia en el matrimonio el problema que estés pasando justifica ante Dios este tipo de comportamiento pecaminoso. El adulterio es condenable delante de Dios. El adulterio puede estar presente en matrimonios, en cualquier etapa del matrimonio, ¿verdad? Desde matrimonios recién casados, he leído casos de novias infieles, incluso días antes de su boda, ¿verdad? Si hay algo que encuentro más absurdo, asqueroso, no sé, póngale el nombre el que quiera usted, ¿verdad? Esto de las despedidas de solteros, ¿verdad? En el contexto yo sé que por ahí algunos hacen estas despedidas cristianas. Bueno, yo no estoy hablando de eso, ¿verdad? No estoy hablando de que usted se junte con su familia y coman papas fritas y estén contentos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando del concepto que se entiende por despedida de soltero en el mundo, ¿verdad? Vale decir que te juntas con tus amigos, ¿verdad? Solos, en un lugar privado y contratas una prostituta que te baila y que puedes tener relaciones sexuales con ella. Hombres y mujeres, ¿ah? Entonces, con esto quiero decir que la infidelidad puede estar disfrazada, que la infidelidad puede estar presente incluso días antes de tu matrimonio, días después de tu matrimonio, a los años, a los 10 años, 20 años, a los 30 años, o incluso cuando ya eres viejo, ¿verdad? ¿Cuántos viejos verdes, verdad? Mantuvieron relaciones, ¿verdad?, de engaño, y falleció la esposa y dieron rienda suelta a lo que había en su corazón. ¿Cristianos? Ahí cuesta, ¿verdad? Cuesta entender eso. Bueno, insisto, en ninguna etapa del matrimonio tenemos licencia para cometer adulterio. El adulterio es quebrantar el compromiso que adquirimos cuando nos presentamos ante Dios en casamiento. Yo le voy a dar algunos ejemplos que Satanás usa en el mundo principalmente para justificar este pecado de adulterio. Si tu esposa o tu esposo, ¿verdad?, no se da tiempo contigo, ¿verdad?, tiene un maltrato hacia ti, es despreocupado, despreocupada contigo, entonces el mundo te dice, busca a alguien, Satanás te dice, busca a alguien que te valore y que te ame de verdad, amiga, amigo, ¿verdad? A nadie le falta a Dios. Y ahí comienzas a escuchar, ¿verdad? Comienzas a prestar atención. El grave error de Eva fue que le prestó atención a la tentación de Satanás ahí en el huerto. Cuando tú le prestas atención a la tentación que viene a tu mente y no le pones un límite, estás a minutos, segundos de caer en el pecado. Otro engaño de Satanás. Algunos hombres comienzan a pensar, mujeres y hombres comienzan a pensar así. Siempre que la busco para estar con ella en el contexto sexual, tiene un pretexto para no estar conmigo. Le duele la cabeza, está cansada, ¿verdad? Siempre me dice, en el caso de las mujeres, que está en su periodo menstrual, según ella, ¿verdad? Está enferma o busca alguna razón para estar enojada, ¿verdad? Entonces comienza ahí Satanás a decirte, entonces deberías buscar a alguien que te satisfaga sexualmente, ¿verdad? Y tú dices, bueno, yo soy hombre, ¿verdad? Dios me creó con estos deseos, ¿verdad? La Biblia dice que es así. Y comienzas a separar lo inseparable, ¿verdad? Y comienzas a decir, bueno, yo a ella la amo y la voy a seguir amando, ¿ok? Y voy a ser responsable con mi familia, pero voy a buscar satisfacción sexual en otras cosas. Recuerda, pornografía, en un amante, prostitutas, etcétera, ¿verdad? Y algunos por ahí dicen, algunos descarados, ¿verdad? Dicen con tanta risa. Yo de verdad que esa gente me gana de darle un trompazo, ¿verdad? Porque dicen, es que hay varias capillas, pero ella es mi catedral, ¿verdad? Y lo peor es que hay mujeres que se ríen en relación a esto, ¿verdad? Hay mujeres que están dispuestas a aceptar a esto, ¿verdad? Aceptar este tipo de situaciones, ¿verdad? Habitualmente es por dinero, ¿verdad? Eso ya me habla de muchas cosas, ¿verdad? Bueno, otra mentira de Satanás en tu mente. Le fui infiel a mi esposa,
porque él o ella hizo lo mismo conmigo. Era la única manera de sanar mi corazón, ¿verdad? Todos mis amigos y mis amigas me aconsejaron que hiciera eso, y yo soy joven y tengo arrastre igual, necesito subir mi autoestima, ¿verdad? Que está por el suelo. Otro engaño de Satanás. Ya vemos entonces cómo el mundo dirigido por Satanás intentan justificar lo injustificable ante Dios. Hermano, todo lo que sembramos debemos cosechar en nuestra vida. Estamos hablando de cristianos. Vas a tener que cosechar en tu vida, en mi vida. Yo voy a tener que cosechar todo lo que tiene que ver con mis malas decisiones. El pecado trae destrucción a nuestras vidas. El pecado trae dolor a tu vida. A lo mejor lo vas a disfrutar esos minutos que dura todo. Pero luego si eres un cristiano, vas a experimentar el dolor en tu corazón de todo esto. Todo lo que hacemos en nuestras vidas tendrá sí o sí una consecuencia. Y esto puede ser bueno o malo. Aunque pienses que nadie te está viendo, no olvides que el creador de todo sí lo ve. No olvides que ese pecado oculto tarde o temprano te alcanzará. Algunos ejemplos de adulterios en la Biblia. En el caso de la mujer de Potifar, ¿se recuerdan esta mujer? Un hombre importante, ¿verdad? Ante Dios, ella es un ejemplo de adúltera frustrada. ¿Tú crees que ella trató de seducir a José, verdad? Que era un hombre inteligente, ¿verdad? Con la gracia de Dios, atractivo. Y que esta mujer puso sus ojos, una mujer casada, ¿verdad? Era la esposa del jefe de José, por decirlo así. Y ella, en cierta manera, intenta seducir, ¿verdad? Intenta hacer caer a José. Y esto es un ejemplo ante Dios de una adúltera frustrada con José, porque te aseguro que esta mujer lo hizo con muchas otras más, ¿verdad? Y ahí lo conseguía, ¿verdad? Seguramente no era una mujer fea, ¿verdad? Acá vemos que José lo que hace es huir. Literalmente arrancó. ¿Cómo reacciona frente a la tentación? ¿Cómo reaccionamos frente a la tentación? Y ahí estamos, ¿verdad? Lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Y comienzas. Acá hay un consejo sabio, ¿verdad? Un principio bíblico. Ante la tentación, huye. ¿Qué es lo que te causa eso? ¿Qué es lo que te lleva al pecado? Bueno, huye, corta, cierra todas esas puertas, ¿verdad? Que te llevan al pecado, no solamente quizás en lo inmoral, en otras áreas más. Algunas personas llegan a concluir en relación a esto y ponen a prueba su fortaleza espiritual, ¿verdad? Y dicen, no, yo voy a acercarme porque yo estoy fortalecido, ¿verdad? Y se comienzan a acercar, ¿verdad? Nuevamente a la tentación. Y comienzan a acercarse, ¿verdad? Ellos dicen en su corazón ingenuamente, ¿verdad? Pero saben que en realidad no es así. Dicen, no, si yo soy fuerte, el Señor me fortalece. Y comienzan a exponerse a la tentación, ¿verdad? Pero llega un momento en que Satanás va a dar ese zarpazo sobre tu vida. Y ahí vas a estar lamentándote, ¿verdad? Y Dios está hablando a tiempo. Cierra toda posibilidad que te pueda llevar al pecado. En este caso estamos hablando de la inmoralidad sexual. Bueno, vemos acá también otro caso, otro ejemplo, ¿verdad? De adulterio. Y vemos acá el caso de David con Betsabé, ¿verdad? Es un ejemplo de adulterio ahora premeditado. El anterior era frustrado, este es premeditado, ¿verdad? Esto es un adulterio premeditado, es un adulterio consumado, es un adulterio evidenciado y confrontado por Dios, ¿verdad? Con consecuencias muy graves. Aquí murió un niño. Aquí sufrió un pueblo completo, ¿verdad? Producto de este pecado. Dicen por ahí los más estudiosos que David se demoró más de un año, según los cálculos, se demoró más de un año en reconocer delante del Señor su pecado. Este hermoso Salmo 51 que leemos, ¿verdad? Pero más de un año estuvo David tratando de ocultar este pecado, ¿verdad? Delante de Dios, ¿verdad? Tomando la mujer de ese general, ¿verdad? Urías Eteo, el cual manda asesinar, ¿verdad? Para quedarse con la mujer, para encubrir su pecado, ¿verdad? El embarazo de esta mujer, ¿verdad? Bueno, un año.
para dar ese paso de arrepentimiento. Te aseguro que si pudiéramos preguntarle hoy día a David si lo habría hecho nuevamente, probablemente te diría que no. A pesar de que después de esa relación nació un hombre llamado Salomón, pero también vemos consecuencias en él, ¿verdad? Piensa, recuerda esto, siempre, siempre recuérdalo. Siempre hay consecuencias. Aunque te arrepientas, vas a tener consecuencias. El pecado es algo terrible, hermanos. Hasta que no tengamos nuestro cuerpo glorificado, hasta que no estemos con el Señor, vamos a vivir constantemente el precio, la paga del pecado, la separación, ¿verdad? Bueno, también vemos otro ejemplo en la Biblia en relación a la mujer adúltera, ¿verdad? La que iba a ser apedreada, ¿verdad? Y aquí vemos la misericordia de Dios, ¿verdad? Esa mujer que el Señor le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Y todo eso, ¿verdad? Bueno, vemos en el caso de la mujer adúltera que iba a ser apedreada, vemos acá la misericordia de Dios, la restauración, pero sin duda tuvo que cosechar lo que ella sembró. ¿Tú crees que el título de prostituta o de mujerzuela o de adúltera, no sabemos si fue una prostituta, pero fue adúltera, ¿verdad? ¿Tú crees que esa fama no le causó problemas, ¿verdad? Luego ella era una conocedora del Señor, una hija de Dios, y su pasado estaba ahí, Satanás recordándoselo constantemente a través de la sociedad. Tal vez le costó rehacer su vida, ¿verdad? Producto de todo su pasado, ¿verdad? Bueno, hay una restauración de Dios, pero hay una consecuencia, ¿verdad? Y la persona que ha experimentado el pecado en distintas áreas sabe que me refiero a que hay consecuencias en nuestras vidas. Bueno, el Señor nos ayude. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Eso dice este pasaje, ¿verdad? Debemos siempre recordar que Dios no ha cambiado de opinión, ni tampoco Dios se adapta a los tiempos como nosotros, ¿verdad? Tú en los años 90 tenías ciertos gustos, en los años 2000 tus gustos cambiaron, se adaptaron a la sociedad, ¿verdad? A lo que estaba de moda, y hoy día quizás tenemos otras prácticas. La iglesia en general, la iglesia cristiana, no es la misma de los años 80, ¿verdad? Es otra forma, es otra música, el mensaje es el mismo, ¿verdad? Bueno, pero te quiero decir que Dios no cambia su opinión ni se adapta a los tiempos. Desde el principio de los tiempos, el adulterio ha sido un tema que Dios ha puesto en corrección a su pueblo. Veamos algunos pasajes que nos revelan cómo Dios mira el adulterio. Aquí vamos a leer varios. Levíticos capítulo 20, 10. Vamos a leer esto que dice así. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La TLA dice, si alguien tiene relaciones sexuales con la mujer de otro hombre, será condenado a muerte junto con la mujer. Eso decía la ley. Vamos a leer ahora Deuteronomio capítulo 22, del versículo 23 y 24. Vamos a leer esto. Esto es lo que son pasajes, ¿verdad?, que nos revelan lo que piensa Dios en relación al adulterio. Dice, si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. El joven porque no dio voces en la ciudad la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitará el mal de en medio de ti. ¿Te fijas que la ley era dura? ¿Sabías tú que la pena de muerte es algo bíblico? Para que lo sepas. Job capítulo 24, versículo 15. Vamos rápidamente con estos pasajes. Job capítulo 24, 15 dice así. El ojo del adúltero está aguardando de noche diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. Le voy a leer la traducción al lenguaje actual, mientras Lolito busca el siguiente pasaje. Dice, los que traicionan a sus esposas esperan a que llegue la noche, pues creen que en la oscuridad nadie los verá con la otra mujer. Así piensan los adúlteros. Piensan que nadie los ve. Piensan que pueden ser escondidos. Pero fíjate que Dios todo lo ve.
Dios puede enviarte a un Natán, a un profeta, para confrontarte con tu pecado. El pecado oculto, tarde o temprano, saldrá a la luz. Proverbios capítulo 6, versículo 32 dice: mas el que cometa adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Esto habla del adulterio. Te voy a leer mientras tanto la traducción al lenguaje actual. Dice: pero el que se enreda con la mujer de otro, o sea, adulterio, comete la peor estupidez. O sea, esto es lo peor, ¿verdad? Busca golpes, encuentra vergüenza y acaba perdiendo la vida. Literalmente, hermanos. Proverbios capítulo 7. Proverbios 7, capítulo 6 al 23. Dice así: porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. A la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y en tinieblas de la noche, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavíos de ramera y astuta de corazón. Estamos en el versículo 10. Versículo 11. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. O sea, es una mujer de la calle. Versículo 12. Dice: unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por las esquinas. Versículo 13. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo. Versículo 14. Sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Esto en la TLA dice: puedo invitarte a comer de la carne ofrecida a mis dioses. Hoy les cumplí mis promesas y estoy en paz con ellos. Versículo 15 dice: por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Versículo 16 dice: he adornado mi cama con colchas recamadas con cordoncillos de Egipto. Esto en la TLA dice: tengo tendida en la cama una colcha muy fina y colorida. Versículo 17. He perfumado mi cámara, que es la cámara, ¿verdad? Con mirra, aloes y canela. Versículo 18. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Versículo 19. Porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. El versículo 20 dice: la bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Versículo 21. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con salamería en sus labios. Versículo 22. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio de las prisiones para ser castigado. Voy a leer este versículo 22, la TLA dice: y el joven se fue tras ella como va el buey al matadero, cayó en la trampa como un venado. Versículo 23, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Versículo 23 en la TLA dice: cuando le clava la flecha, cayó como los pájaros que vuelan contra la red sin saber que perdería la vida. Hermanos, este relato es muy interesante de poder analizar, de poder reflexionar. Esto nos muestra cómo es la seducción del pecado. Y ahí está, ¿verdad? Frente a la tentación, ¿verdad? Tal vez eres feo, eres fea y tienes la oportunidad de estar con una persona hermosa, ¿verdad? A tus ojos. Y ahí está la tentación, ¿verdad? Satanás ofreciéndolo. Pero fíjate lo que dice este pasaje. Cuando le clavan la flecha, cayó como los pájaros que vuelan contra la red sin saber que perderá la vida. En cualquier momento, Satanás te entierra la flecha, ¿verdad? Y viene la traición. Satanás es un ser traicionero. No esperes tú de parte de Satanás fidelidad. El único fiel es el Señor. ¿Qué quieres que te diga? Es de suma urgencia que puedas abordar este pecado si está presente en tu vida. El engaño de la tentación, del pecado, es muy sutil. Pero tarde o temprano
terminará por asesinarte completamente. También debes tomar asunto de este problema si ves que constantemente eres tentado en tu carne a cometer este pecado. Recuerda que la inmoralidad sexual, el adulterio, no es solamente el acto sexual. Ya dijimos. Si eres de lo que dice que en mirar no hay engaño, solo te quiero pedir que quites la palabra no, ¿verdad? De estas frases. Y entiendas de una vez por todas que en mirar hay engaño. No permitas que Satanás destruya tu matrimonio. Un simple pensamiento, ¿verdad? A un simple pensamiento Jesús lo llamó adulterio. ¿Ya estás codiciando a la mujer de tu prójimo? Adulterio. Eres casado y estás viendo pornografía, es una inmoralidad, eso es adulterio en tu corazón. Comienza por confesar tu pecado delante del Señor y comienza por quitar de tu vida todo lo que te puede llevar a pensar o a cometer ese pecado. Tú sabes lo que es. Dios tiene el poder para limpiarte, para restaurar tu matrimonio, para darle un nuevo comenzar en Él, ¿verdad? Pero tú decides tomar esta iniciativa, ¿verdad? Tú debes ponerle fin a este pecado en tu vida. Tú debes confesar este pecado. Yo le quiero pedir a los hombres de la iglesia local, ¿verdad? Si alguien está en este pecado, yo lo invito a que rápidamente, no esperes más, acércate y conversemos. Necesitamos hablar este tema. Pero no te sigas hundiendo en eso. Porque va a llegar un momento en que ya va a estar todo perdido. Hoy es el día, hoy es el momento. Hebreos 13:4 es un texto hermoso que nos confronta, ¿verdad? Habla de la pureza, pero que te confronta al pecador. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La TLA dice, todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Quiero que leamos 2 de Samuel capítulo 11 versículo 2. 2 de Samuel capítulo 11 versículo 2. Esta es la historia de David y Betsabé. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaban sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Mira, hermano, no podemos evitar que una mujer o un hombre imprudente deje la ventana abierta, ¿verdad? Que se exhiba en su físico, ¿verdad? Tú no puedes evitar eso. Hay gente inmoral que hace eso, ¿verdad? Que le gusta ver, que ser observado. No podemos evitar ir por la calle y ver personas con vestimentas provocativas, inmorales, ¿verdad? Porque ahora las mujeres dicen, yo me voy a vestir como yo quiera. No porque yo me vista como una prostituta, ¿verdad? Un hombre me va a tratar como una prostituta. Yo puedo estar de acuerdo hasta en ese pensamiento, ¿verdad? Porque eso no le da derecho a otro hombre sobre tu cuerpo, sobre tu vida. Pero cuidado con ser tan provocativas. La Biblia dice que las mujeres cristianas son decorosas, son recatadas. ¿Cómo puedes andar con el Espíritu Santo dentro de ti y siendo así de exhibicionista? Lo mismo para los hombres, ¿ah? Porque hoy día hay más hombres pretenciosos que mujeres, ¿verdad? No podemos evitar que Dios bendiga más a otros en vez de a mí. El problema está en que yo sienta celos y envidias. El problema no está en el que me ofendió, sino el cómo yo proceso esa ofensa en mi interior. ¿Cuál es la actitud de mi corazón frente a la avaricia, a la ofensa, a la tentación, etcétera? Bueno, en esta historia David se quedó clavado, embobado con aquella mujer, y lo que estaba en su corazón se manifestó. Dice el versículo 3 al 5. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él. ¿Para qué? Para conversar, ¿no? Dice, y durmió con ella, o sea, tuvo relaciones sexuales. Luego ella se purificó de su inmundicia
y se volvió a su casa. Un mero trámite nada más, ¿verdad? Versículo 5. ¿Qué pasó por esto? Y concibió la mujer y envió a saberlo, y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta, estoy embarazada. Mira, cuando David recibe esta noticia, se ve perdido, ¿verdad? Yo creo que no se lo esperaba. Y solo se le ocurrió agravar más la falta y mandó a llamar a uno de sus generales para ordenarle que trajera de la guerra al esposo de Betsabé, Urías Eteo, ¿verdad? Y pudiera pasar con ella unos días. Usted ya conoce esa historia. Recordemos que la mujer estaba embarazada producto del adulterio cometido, ¿verdad? David planeó todo. Habitualmente el adúltero planea todo en su corazón, en su mente, hace toda una logística para cometer su adulterio. Estamos hablando de un hombre de Dios, David, ¿verdad? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ese conforme al corazón de Dios fue posterior a su arrepentimiento. Pero acá vemos todo el momento más oscuro de la vida de David. Estamos hablando entonces de un hombre de Dios, lo cual nos dice claramente que ninguno de nosotros está exento de cometer esto. Versículo 7 en adelante dice, cuando Urías vino a él, que era el esposo de esta mujer, que estaba en la guerra, David le preguntó por la salud de Joab, o sea, comenzó a darle la cháchara, ¿verdad? Y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presentes de la mesa real. Pero qué buen rey, ¿verdad? Le llegó un bono. Versículo 9. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Recuerda que este hombre llevaba meses quizás en esa guerra. Qué increíble, ¿eh? El plan de David estaba saliendo mal. Versículo 10. E hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Recuerde que lo que David quería era que ese hombre, mire la asquerosidad, que ese hombre estuviera en su casa, que estuviera con su mujer, que tuvieran relaciones sexuales, para que el hijo que había sido concebido producto de este adulterio fuera de responsabilidad del padre, ¿verdad? Y no iba a pasar nada. Imagínense lo que estaba pensando David, ¿verdad? Y Urías respondió, versículo 11, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Recuerden que había ahí una guerra. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. David, en vez de estar agradecido y asombrado de la lealtad de este hombre, imagínense lo que pasó en su corazón. Versículo 12. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Versículo 13. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo, ¿verdad? Como era insistente David en esto, ¿verdad? Estaba jugándose todas sus cartas. Y dice, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa, a pesar de que lo emborrachó, ¿verdad? Como no le resultó entonces lo que había planeado, sin medir las consecuencias y la calidad y la lealtad de Urías, ¿verdad?, a su ejército, al rey, vuelve David al ataque ahora con otra idea peor, ¿verdad? Y David le envía una carta a Joab. Versículo 14. Leamos. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano a Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente. O sea, esto no era claro, era un acto, los héroes estaban al frente, ¿verdad? Pero los que morían iban al frente en este tipo de guerra. Entonces le dice, poned a Urías al frente, lo más recio de la batalla, y retiraos de él. O sea, no solamente pónganlo ahí para que sea un héroe, sino que háganle una trampa. Cuando está adelante, retrocedan, para que sea herido y muera. Mira, ya a esta altura el corazón de David ya estaba manifiesto, ¿verdad? O sea, ¿te fijas que un pecado te lleva a otro pecado? Bueno, leamos. Versículo 16. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad,
puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Versículo 17. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Finalmente David consigue lo que buscaba. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y ahí estaba David, este hombre, ¿verdad?, puesto por Dios en ese lugar, un hombre conocedor de Dios, quizás hasta agradeciendo a Dios por haberlo librado. Pensó David que todo estaba listo, pensó que su pecado jamás ya lo alcanzaría porque ya estaba muerto este hombre, pero Dios envía a uno de sus profetas frente a David, uno verdadero que dice las verdades de la palabra de Dios sin temor y a cambio de nada. Los profetas eran encargados de denunciar el pecado del pueblo de Israel. El profeta era encargado también incluso de declarar y de confrontar el pecado del rey. Este profeta se llamaba Natán. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 12 versículo 1. Por favor, acompáñame ahí rápidamente. Va a estar en su pantalla. 2 de Samuel capítulo 12, 1. Dice: Jehová envió a Natán a David. Lo envió Dios. Y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que el que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como hija. Versículo 4 dice: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para el que había venido a él. Entonces, mira lo que pasó, recuerde que David estaba escuchando todo esto. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová. O sea, se puso cristiano. Se puso ahí, ¿verdad?, espiritual. Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. ¡Wow! ¡Qué sabio David!, ¿verdad? Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido muchas más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, o lo mataste, lo asesinaste, y tomaste por mujer a su esposa. Y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto. Esto es pecado oculto. Mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, evidenciar Dios todo esto. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado. Mira, no morirás. Aquí vemos la misericordia del Señor. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, porque ya había nacido, ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Qué triste historia, fuerte historia, ¿verdad? Dios pueda hablar a tu corazón, que el Espíritu Santo pueda hablar a tu vida, en distintas áreas, no solamente en esto. David finalmente reaccionó bien ante la fuerte reprensión de Dios. Muchas veces cuando somos confrontados por Dios reaccionamos mal. Esta es la gran diferencia entre David y nosotros.
Muchos de ustedes cuando son confrontados en su pecado reaccionan de una manera orgullosa, altanera, ¿verdad? Pero ahí está la diferencia, porque David fue un hombre que cuando fue confrontado por Dios, fue el peor día de su vida, fue peor que el día que pecó. Dice la Biblia que reflexionó, dice la Biblia que él cambió su corazón delante del Señor. Mira, cualquier pecado que no es tratado es un pecado que tarde o temprano te alcanzará. Tarde o temprano. Por eso es importante que tú como cristiano no solamente digas, porque es fácil decir, Señor Jesús, te acepto en mi vida, perdóname, inscribe en el libro de tu vida, aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, amén. No, hermano. Fíjate que Dios te perdona, pero hay cosas que tú tienes que solucionar en tu vida. Hay pecados que debes enfrentar en tu matrimonio. Nuestro consejo cuando han habido situaciones de adulterio siempre ha sido el confesar tu pecado delante de tu esposo o de tu esposa. No hay otra forma. Hay consecuencias que se van a vivir, pero Dios tiene todo el poder también para restaurar las vidas y hacer de algo asqueroso algo hermoso. Que Dios nos ayude, hermanos. No esperes que se levante Natán sacando a la luz tu pecado oculto, porque Dios lo puede hacer. Pero no esperes eso. Hoy día el Señor te está hablando a tu corazón. El consejo de Dios para el adúltero es: piensa en tu condición y ora para que el Espíritu Santo te convenza de pecado. Termina esa intención o termina esa relación inmediatamente, de manera drástica. Confiesa tu pecado a tu esposa o a tu esposo lo antes posible. Será muy difícil. Vas a cosechar lo que sembraste, pero quizás aún estás a tiempo de salvar tu familia. Confía en que Dios te guiará y te dará la salida, pero no va a ser fácil. De toda esta historia, pasó el tiempo y finalmente el malévolo David llega a esta metanoia, a este arrepentimiento. Después de comprender, arrepentimiento, un cambio de mente, y comienza su proceso de restauración, y comienza a vivir el momento más glorioso en su vida espiritual, un hombre conforme al corazón de Dios. Y es en medio de todo este proceso de arrepentimiento que nace este hermoso salmo número 51. Vamos a leer este salmo y ya con esto vamos a concluir. Vamos a leerlo. Salmo 51, por favor, usted ahí acompáñenme en su casa. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien en tu benevolencia, Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán
los sacrificios de justicia en holocausto y ofrenda de todo quemado. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. ¿Qué piensa en relación a este salmo? ¿Qué le pasa en su corazón al momento de escuchar esta reflexión de parte de este rey, verdad? Qué importante, hermano, poder reflexionar en esto que hemos aprendido el día de hoy. La inmoralidad sexual, el adulterio, las consecuencias en nuestras vidas. Yo quiero invitarte a que tú puedas cerrar tus ojos si te quieres arrodillar. Mira, como tú quieras, como te guíe el Espíritu Santo, hazlo ahí en tu casa. Pero quiero que reflexionemos en relación a esto. Quiero darle algunos consejos para evitar vivir esta crisis en el matrimonio. Quiero invitarlo a que usted pueda reflexionar y pueda considerar esto. Que Jesús sea el fundamento en su relación, primero que todo. Que obedezcamos y apliquemos el consejo bíblico en nuestra vida matrimonial. Que tengamos un tiempo juntos de búsqueda al Señor. No solo lo hagamos cuando estemos viviendo una crisis matrimonial. Mire, y a veces no nos damos cuenta, porque los afanes, los tiempos, nos llevan como matrimonio a no estar unidos en lo espiritual. Yo lo invito a que todos, y me incluyo, comencemos a tener más tiempo de oración, más tiempo de búsqueda de parte del Señor, porque es la única forma de poder estar firmes y agradables delante del Señor. Demuestre también interés el uno por el otro. Interesémonos los unos por los otros. Nunca dejemos de admirarnos, hermanos. Recordemos lo que más te gustó cuando te conociste, ¿verdad? No olvides esas cosas buenas. A veces solamente vemos lo malo. No hables de tus problemas cuando estés disfrutando de algo, ¿verdad? Habitualmente somos muy buenos para estar comiendo, disfrutando un momento y comenzar a recordar problemas, ¿verdad? No lo hagas, ¿verdad? Busca una instancia para salir de la rutina y poder conversar de nosotros. En una oportunidad nos pasó con mi esposa que, producto de los niños, ¿verdad? Uno siempre está con tantas cosas, ¿verdad? El trabajo, los niños, etc. Y hubo un momento que estábamos solos, ¿verdad? Y era muy extraño, era extraño esto de estar solo nuevamente. Pero en realidad lo extraño era haber dejado de estar juntos, solos. Por eso, hermano, luchemos contra este sistema y comencemos a tener más tiempo a solas con nuestra esposa, ¿verdad? Con tu esposo. Al menos una vez por semana, preparen un momento para estar juntos. Cuidemos nuestros cuerpos para que también estén bien para nuestras esposas, ¿verdad? Así que vamos a tener que ejercitarnos también un poquito, ¿verdad? Cuidarnos. No pasemos los límites de la confianza. Recuperemos nuestra intimidad personal, ¿verdad? Se ha preocupado de su cuerpo, ¿verdad? De su aliento, su vestimenta, su vocabulario, ¿verdad? Cuando estemos en problemas en el matrimonio, seamos prudentes y no ventilemos nuestra intimidad. Los que tenemos hijos, evitemos dañarlo, ¿verdad? Con nuestros comentarios, actitudes, etc. Ambos debemos promover nuestra vida cristiana espiritual. Anima a tu esposa a buscar al Señor y esposas animen al esposo a buscar al Señor. Consideremos la opinión y el consejo del otro, ¿verdad? No nos pasemos a llevar y seamos uno en el Señor. Que nuestro fundamento sea la palabra del Señor. Quiero invitarte a que puedas orar, a que cierres tus ojos delante del Señor y vamos a orar. Señor, estamos aquí delante de ti, Padre. Tu palabra ha llegado a lo más profundo del corazón. Algunos están viviendo este problema, este pecado en su vida. Otros están siendo tentados. Otros lo han vivido. Y otros están ahí bien, pero están
está ese riesgo. Señor, todos nos ponemos delante de ti, Señor, confesando nuestra falta, nuestro pecado, Señor, implorando, Señor, tu misericordia. Señor, purifícanos. Señor, límpianos. Señor, derriba todo argumento que se levanta contra ti. Señor, te necesitamos en esta mañana. Señor, crea en nosotros un limpio corazón. Señor, confesamos nuestra falta delante de ti, Señor. Y te pedimos que por misericordia tú puedas tratar con nuestros corazones, Señor. Cada uno de nosotros sabe en dónde hemos caído. Y hoy, Señor, tu palabra nos confronta. Hoy día tú nos das esta posibilidad de vencer al pecado y ser más que vencedores en ti. Señor, en el nombre de Jesús, clamamos por misericordia. Restaura la vida, Señor, de aquellos que están viviendo este problema en su matrimonio. Sigue restaurando la vida de aquellos que lo han pasado y han experimentado tu perdón. Señor, que seamos uno en ti. En el nombre de Jesús, que esta palabra no vuelva vacía, Señor, en nuestros corazones. Que sea una realidad. Ayúdanos, Señor. Que sea reprendido de nuestras vidas, Señor, Satanás, el engañador, que nos seduce, Señor. Y podamos volvernos a ti, Padre. En el nombre de Jesús, toda inmoralidad sea reprendida, Señor, de nuestras vidas. Todo pecado inmoral, Señor, sea evidenciado por la autoridad de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que sea evidenciado el pecado en nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos convenza de pecado, Señor, y podamos tomar la decisión de decir no más a este pecado, Señor. En el nombre de Jesús, hoy es el día, Señor. Tú nos estás hablando a tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, aquí estamos delante de ti. Bendice a mis hermanos, bendice los matrimonios, bendice a los hermanos solteros, Señor, para que podamos aprender todo esto. En el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, por tu amor y por hablarnos a tiempo. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Sean fortalecidos. Tome esta palabra del Señor, póngala en práctica, no la olvide. Repase esto durante la semana, ¿verdad? Y tome todo para su vida. Que Dios les bendiga. Nos vemos este martes a las 9 de la noche en nuestro programa Bendecidos, el jueves también en nuestro culto familiar. Ha sido una hermosa instancia de poder estar ahí compartiendo. Así que, hermanos queridos, los invitamos a conectarse. Recuerden inscribirse al IFCO. Lamento mucho que sean muchos los hermanos de la iglesia local que no se han inscrito en el IFCO. Hermano, por favor, Instituto Bíblico Casa de Oración, tome su lugar, inscríbase, ¿verdad? No hay justificación para no hacerlo. Así que como pastor le digo, inscríbase, ¿ok? Y a todos los hermanos que nos escuchan de otros países, me ha llamado mucho la atención de tener tantos hermanos de Perú, de Argentina, de Bolivia, de Colombia, de México, inscritos también en esta oportunidad del IFCO. Pero doy gracias al Señor por ello, pero exhorto a la iglesia local para que lo haga. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos. Que tengan una linda tarde. Dios les guarde. Amén y amén. Bendiciones. Gracias, Lolito, por su ayuda acá en los controles. Bendiciones para ustedes. Quiero buscarte a ti con todo mi corazón, con todo mi corazón, según tu ordenanza y no en mi razonamiento. Dile, purifícame. Purifícame, santifícame, cambia mis odres viejos, derrama de tu vino nuevo. Purifícame, santifícame, derriba mis argumentos que se levantan contra tu voluntad. Quiero buscarte a ti.